Muy bien, continuamos con la información. Según fuentes de Ipsos que difundió el diario El Comercio, el 67% de peruanos dice estar a favor que se declare en estado de emergencia su distrito de residencia. Es decir, 2 de cada 3 limeños ven con buenos ojos la aplicación de este recurso del estado de emergencia para reducir la criminalidad en su localidad. Esta cifra es muy preocupante en tanto que ya la gente siente que se ha desbordado la delincuencia en el Perú y que ya no es un tema que ve lejano como una posibilidad de que le puedan asaltar en algún momento, no, que ya la delincuencia le ha tocado las puertas. Conversamos hace un momento con Carlos Butrón dos Santos por el tema de los narcoindultos, porque el narcotráfico está muy ligado a lo que es la delincuencia en nuestro país. Los actos delincuenciales tienen un origen, no solamente estamos hablando de los robos menores, sino lo que es las bandas organizadas, tienen un origen en el narcotráfico en gran medida. Es cierto que hay otras bandas, otros tipos de criminalidad, pero la más fuerte y la más sanguinaria y la que trae peores consecuencias en nuestra sociedad es el narcotráfico. Entonces, el tema de los narcoindultos, por eso le preguntaba a Carlos Butrón dos Santos en qué medida podría condicionar la campaña, es porque realmente pienso que todos los candidatos, y lo demostraron en la última reunión de la CADE, no se están preocupando por este tema como debe ser. Es más, si analizamos bien el tema, ningún candidato ataca desde el origen el tema de la inseguridad ciudadana. Las propuestas que dan son bien tibias. Es porque, y eso es lo que tendríamos que analizar bien, no existe tal vez una voluntad de enfrentar drásticamente este tema, o tal vez por incapacidad, o es que no saben por dónde empezar. Es algo bien extraño que sea el tema tristemente de moda y que los candidatos a puertas de una elección presidencial no puedan abordarlo. Es un asunto bien complejo y nosotros sí lo vamos a abordar el día de hoy y vamos a tratar de llegar al fondo de este asunto, porque acaba de venir, me imagino complicado por el tráfico, al sociólogo y especialista en temas de narcotráfico, Jaime Antesana. Pero antes vamos a ir a un bloque de noticias rapidito y volvemos con él. El precandidato presidencial nacionalista Daniel Urresti descartó a la primera dama Nadine Heredia en su plancha electoral, aunque garantizó que mínimo habrá una mujer entre sus postulantes a vicepresidentes. Con 54 votos a favor, 8 en contra y 18 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó la exoneración tributaria a los ahorros bancarios hasta diciembre del 2018. El candidato presidencial César Acuña dijo que no conoce con exactitud las finanzas de su partido, aunque fue consultado acerca de la denuncia de 127 aportantes fantasmas a su partido Alianza para el Progreso en el año 2014. El procurador anticorrupción Joel Segura señaló que el fallo completo sobre el exfuncionario del gobierno aprista Miguel Facundo Chinguel se conocerá la próxima semana. Muy bien, volvemos, como les comentaba, estamos acá con el sociólogo Jaime Antesana. Él escribió, de todos los artículos que nosotros siempre seguimos y leemos, algo que nos llamó mucho la atención en sus 2 últimos artículos. Uno que dice, el Callao es la Sinaloa peruano, y el otro dice, la ausencia del narcotráfico en las propuestas de los candidatos presidenciales, que era más o menos lo que le comentábamos. Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos a empezar con el tema de las propuestas o de la ausencia del tema narcotráfico en las propuestas de los candidatos. Es un poco extraño que no ataquen el tema de la delincuencia relacionándolo con el narcotráfico. ¿A qué crees tú que se deba esta situación? Yo creo que no es extraño, es sospechoso, ¿no? Porque sabemos de que el narcotráfico financia campañas electorales desde 1980, ¿no? Armando Villanueva del Campo fue financiado por el narcotraficante Carlos Lambert, parte de Acción Popular y PPC, que fueron en alianza, en aquel entonces fue financiado por Moscaloc, como se pudo después confirmar, ¿no? El senador Eduardo Yoshimura Montenegro, de AP,
de Acción Popular, fue defenestrado del Congreso por relaciones con Mosca Loca. Igual ocurrió con un diputado, ¿no?, también de Acción Popular, que también fue defenestrado del Congreso, de apellido Rivera, por vínculos con un paso de droga. Entonces, la narcopolítica en el Perú existe, por lo menos en la forma como existe hoy, desde 1980. Estamos hablando de 35 años. En consecuencia, este silencio, esta extrañeza o esta sospecha, como yo señalo, de que los candidatos no hayan tenido un discurso claro sobre el tema, propuestas por lo menos, digamos, concretas, ¿no? Obedece precisamente a que el narcotráfico está en plena campaña electoral, tanto con candidatos propios como con candidatos financiados. Eso de que dices candidatos propios es nuevo. Se conoce en la historia del Perú la existencia de candidatos propios del narcotráfico, es decir, candidatos del negocio a que aspiren al sillón presidencial. A ver, desde 1980, ¿no?, o desde la década del 60 hasta el 2006, han habido por lo menos 1 o 2 casos, ¿no? Eso lo estoy investigando, pero desde el 2006 hacia adelante, ¿no?, el narcotráfico ha tenido candidatos propios, es decir, gente que proviene directamente del mundo del tráfico y posteriormente de lavado de activos, o simultáneamente están en ambas actividades. Recuerden, el narcotráfico, los narcotraficantes no solo lavan, sino que tienen que mover cargamentos de droga para poder tener activos que lavar. Entonces, sí, en el Perú, hoy los narcotraficantes buscan ser alcaldes, buscan ser gobernadores regionales, buscan ser congresistas y también presidentes. Claro, el lavado de activos es una actividad paralela al narcotráfico, pero que está muy ligada, es decir, se necesitan de lavado de activos para poder continuar con el negocio. Es prácticamente una pata de la mesa del narcotráfico. Según tus investigaciones, en la actualidad, para hacerlo puntual, sabemos que no nos vas a decir nombre, ¿existe algún candidato a la presidencia propio del negocio, no financiado, que provenga del negocio? Sí, ¿no? Yo lo he señalado eso hace ya 3 meses, pero lo vuelvo a señalar. Existe un narcocandidato presidencial, ¿no? Y este narcocandidato presidencial tiene como característica el haber sido parte del negocio, es decir, de haber estado en lo que llamamos el tráfico ilícito de drogas, TIT, ¿no? Además, ya posteriormente, ¿no?, cuando fue creciendo, ya pasó al lavado de activos. Pero el negocio del tráfico continúa porque lo ha tercerizado. Nadie sale de este negocio. Por lo tanto, lo que haces es tercerizar, ¿no? Ya no puedes manejarlo tú, sino tiene que ser otras personas. Entonces, ¿por qué? Porque si no, ¿cómo se explica la bonanza, ¿no?, el derroche, la pompa, ¿no? ¿Cómo se explica? Se tiene que explicar no por la ganancia de sus empresas actuales, sino se explica porque continúa en el negocio. Entonces, se podría decir que la manera de darse cuenta quién es el candidato propio del negocio es relacionando las actividades empresariales que tiene con el tema del lavado de activos y luego su pasado, cómo llegó a tener esas cantidades de dinero groseras como se ve en algunos casos. A ver, en el nacimiento, en la génesis de su dinero, obviamente está el narcotráfico. Ese es el primer piso sobre el cual se sostiene todo el edificio posterior, ¿no?, que es el lavado de activos, ¿no? Tienes entonces una serie de empresas, una serie de entidades en las que lavas activos, pero vendes la imagen de exitoso, vendes la imagen de emprendedor para explicar esto, ¿no? Y todos aquellos, ¿no?, que legitiman ese discurso lo hacen no por ingenuos, no por desconocimiento, sino porque sí saben perfectamente de dónde proviene ese dinero. Lo que pasa es que lamentablemente en la política actual, ¿no?, o la política de los últimos 15 años, ¿no?, la mayor parte de ellos está embarrado con dinero del narcotráfico,
¿no? El APRA tiene una investigación por lavado de activos. Fuerza Popular tiene una investigación por lavado de activos. Keiko no ha ido al Congreso, o sea, le han blindado para no ir al Congreso para explicar precisamente las cuentas de Fuerza Popular de la campaña electoral del 2011. Además, tiene una investigación especial sobre el aporte de Luis Calle Quirós, que está en la lista negra de los Estados Unidos. Y, por otro lado, su secretario general, el señor Joaquín Ramírez, tiene una investigación por lavado de activos. Entonces, ¿cómo el fujimorismo, no el fujimorismo de Fujimori, sino el fujimorismo de la hija de Fujimori, puede hablar de lucha contra el narcotráfico? Obviamente no lo va a hablar, porque está atenazado por investigaciones, ¿no? Que evidentemente, si es que hay investigaciones, por lo menos existe la sospecha de que se estaría lavando activos en esa campaña. Lo mismo ocurre con el APRA. El APRA también está siendo investigado por lavado de activos, ¿no? Y bueno, tiene ahí lo de los narcoindultos, ¿no? Que el día de ayer se dio sentencia a Chinguel, ¿no? Un poco más de 13 años. Tienes los viejos vínculos, no tan viejos, digamos, con Gerard Oropesa, ¿no? Que sin duda alguna todos nos conducen a la puerta de la casa del pueblo en Alfonso Ugarte. Entonces, ¿quién va a hablar sobre narcotráfico? ¿No? Entonces, respondiendo a la pregunta inicial, obviamente hay un silencio cómplice. Hay un silencio cómplice, ¿no? Acá existe el pacto, ¿no? Un pacto del silencio en torno al tema del narcotráfico. Y en este caso puntual del candidato que tú visualizas, que es propio del negocio del narcotráfico, ¿tú le ves cómo va la campaña hasta el momento posibilidades de ganar? Sí, yo inicialmente pensé que no tenía posibilidades de ganar, ¿no? Cuando apareció, digamos, anunciando su candidatura, pero ha crecido con el tiempo. Con el tiempo, yo creo que no se puede dejar de sospechar de que puede haber dinero, ¿no? Para apalancamiento de las encuestas, ¿no es cierto? Pero obviamente si ya apareces en las encuestas, en el tercero o cuarto lugar, evidentemente ya, y sigues palanqueando eso, evidentemente vas a convertirte en una figura de la política. Y yo creo que existe eso, pero también existe sectores que se autorreconocen en este personaje, ¿no? Un personaje que no respeta las leyes, un personaje que se burla de todos, un personaje que falta su palabra, un personaje que tiene investigaciones y que todas las considera que demuestran que su dinero es lícito, etcétera. Entonces, acá en el Perú, lamentablemente, no se va a hablar de narcotráfico, mientras la mayor parte de los candidatos que están en los primeros lugares no lo van a hacer. Entonces lo que va a ocurrir es un escenario lamentablemente muy perjudicial para el Perú. El Perú puede ir por la vía de un narcoestado, ¿no es cierto? O sea, más temprano que tarde se puede institucionalizar el narcoestado en el Perú. Yo creo que sí. Yo creo que estamos asistiendo a la legitimación del narcotráfico en la campaña electoral, ¿no es cierto? Y la legitimación del narcocandidato presidencial. ¿Por qué? Porque nadie le dice nada. Todo el mundo considera que es producto del éxito, pero nadie se pregunta cómo es que logró ese dinero, de dónde vino. Entonces yo tengo una respuesta. Esto tiene que ver con su prosapia, es decir, con sus raíces. Aquí hay una etapa primero que tiene que ver con sus predecesores, ¿no? Segundo tiene que ver con él mismo, ¿no? Que se compromete en el tema del tráfico de drogas. Tercero, con el lavado de activos, que fue muy fuerte y que llevó finalmente a construir todo lo que tiene. Y la última etapa es la de candidato presidencial. Ahora, tú mencionaste que, como todo el mundo sabe, de este negocio nadie sale. Pero, además, conforme se va avanzando en él, también se van haciendo alianzas. ¿Tú crees que este narcocandidato está yendo solo, en el sentido no obviamente partidario como lo conocemos, sino dentro de lo que se denomina las firmas del narcotráfico? No, yo creo que este candidato va a articular a todas las firmas, ¿no? Firmas regionales sobre todo. ¿Por qué? Porque todas las firmas quieren tener un candidato.
pero no todas las firmas pueden entrar digamos, en este ómnibus, ¿no? Que en esta locomotora que representa esto, pero sin duda alguna la mayor parte de estas sí están entrando, y vamos a tener muchos narcocandidatos al Congreso de la República en estas próximas elecciones. Yo creo que fácilmente pueden ser unos más de 30, ¿no? Un indicio se dio con la época en que Urresti era ministro del Interior y hizo pública unas famosas listas de lo que él había detectado que eran de narcocandidatos regionales. Según tu análisis, ¿esto nos podría marcar la línea de cuáles son los partidos que tienen más influencia o más participación del narcotráfico? Yo creo que eso puede variar. Lo que sí demuestra la lista de Urresti, que son más de 120, que también los llamó narcocandidatos, aunque no se puede llamar narcocandidatos, porque son gente que aprobó condenas, son gente que está siendo investigada, por lo tanto son presuntos, ¿no es cierto?, presuntos narcocandidatos. Pero lo que sí deja claro esta lista es que la narcopolítica es una realidad maciza, una realidad que todos lo sabemos. La gente lo habla en las calles, lo habla en los taxis, ¿no es cierto? Y por lo tanto, este es uno de los temas que, sin embargo, no aparece en los discursos de ninguno de los candidatos, ni siquiera de los llamados pitufos. O sea, ni siquiera los candidatos pitufos dicen, vamos a luchar contra el narcotráfico. O sea, aquí hay un pacto infame, como hablaba González Prada, un pacto infame de no hablar. No es de hablar en voz baja, que era la frase de González Prada, sino de no hablar. ¿Por qué? Porque todos están, la mayoría, por lo menos, o casi la totalidad de los candidatos están embarrados. Hay tres narcocandidatos presidenciales en estas elecciones. No existe uno solo. Claro, uno de ellos ya dimitió, o sea, fue en alianza, ¿no? Entró a una alianza mayor, obviamente, para meter su dinero, ¿no? Hay otro que finalmente no hizo alianza y al parecer se puede inscribir. Hay que esperar eso, pero el narcocandidato más importante, sin duda alguna, no ha hecho alianzas, salvo con personajes, o sea, ha fichado como si fuera esto un tema de fichaje deportivo, ficha políticos, ¿no es cierto? Como lo están haciendo la mayor parte de los partidos. Lo que se pronosticaba que Perú, si sigue en esa línea, se convertiría en México dentro de unos 10 o 15 años, ya está ahorita en la puerta. Sí, ya tenemos ya el México, por lo menos el Sinaloa peruano, que es el Cusco, que es el Callao, ¿no? Para mí el Callao reúne todas las características. Hay un mexicano que comentó, ¿no?, diciendo de que no es Sinaloa, no es Sinaloa, es nuestro Sinaloa. Tiene, ¿no?, ruta libre de la cocaína, donde las bandas se disputan los cupos por colocar la cocaína en el barco, en los containers. Es una ruta libre. Solamente tiene que pagar a los muchachos para colocar la cocaína en los barcos para su exportación transnacional. 2, hay acusaciones contra el gobernador regional del Callao de ser a través de Caracol, ¿no?, quien controla a las mafias que cobran los cupos de la cocaína. Entonces ahí tienes un elemento que tiene que ser profundamente investigado, ¿no? Claro. Ahí ha sido mencionado tanto Félix Moreno, Rogelio Canches y la alcaldesa Patricia Chirinos. Tercer elemento, tienes bandas delincuenciales que asaltan y asesinan en las calles. Tienes bandas que son las que bandas o clanes que se disputan el cobro de los cupos, tanto de construcción civil, la extorsión a las empresas que operan en la zona y sobre todo, ¿no?, y este es el tema central, es los cupos de la cocaína. Entonces, tienes operando ahí firmas muy poderosas, porque las firmas más importantes sacan por el puerto del Callao, no lo sacan por Paita. Eso implica muchos costos, además por la distancia. Tienes también tienes al narcoempresariado, que está silencioso, que no está hablando, que son los dueños reales de este cargamento. Entonces, tienes todos los elementos de lo que yo llamo un Sinaloa peruano. Jaime, nos quedó bastante corto el tiempo. Te comprometemos para una siguiente entrevista. Nos vamos a una pausa y regresamos rapidito.